Quizás la gente piensa que el desarrollo de la humanidad ha llegado a niveles insospechados. Sin embargo, no solo en la época contemporánea han habido grandes descubrimientos e inventos, sino que hubo otros periodos a lo largo de la historia que cambiaron a lo que somos hoy en día. Y no han sido solo las creaciones humanas y los descubrimientos los que han hecho a lo que conocemos como hoy en día a la especie humana, sino que avances en distintas áreas, ya sea para la ciencia, para la política, las formas de ver el mundo o de pensar. En este capítulo de Viajando al pasado, profundizaremos sobre la época del Renacimiento, con el propósito de demostrar cómo este periodo fue una pieza fundamental para desarrollar así el mundo de hoy. Este fue un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante el siglo XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, pero también una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. Como ya sabemos, Florencia, Italia, fue el lugar de nacimiento y de desarrollo de este movimiento. Antes de profundizar en esta magnífica época de la historia del hombre, primero concentrémonos en la cultura de esa época. En lo político, el régimen feudal cada vez se veía más disminuido, mientras que los reyes aumentaban su poder y las ciudades crecían. Luego de esto desaparecieron los feudos, para dar paso a los estados o países cuyos habitantes reconocían como jefe único al rey. Para lograr esto, los monarcas hicieron la teoría de derecho divino, lo cual justificaba que los reyes eran reyes, porque así lo disponía Dios. Esto incluía que ni siquiera los señores feudales podían oponerse a su rey. Cabe destacar que aparecieron junto a los reyes una serie de personas que utilizaron toda clase de medios para conseguir sus fines, donde el lujo y la ostentación corrompieron a muchas personas, donde ni el mismo Papa pudo salvarse y procuraron favorecer a sus familiares, costumbre que también se llamó nepotismo. El plano económico, la agilidad del comercio internacional gracias a la moneda y los descubrimientos geográficos generan riquezas y rivalidades, lo que acentúan las pretensiones políticas entre las ciudades y los países rivales. Luego surgieron las primeras formas del sistema económico y social, conocido como el capitalismo, y luego el comercio se convirtió en la principal fuente de riqueza, seguido por la industria. La sociedad renacentista mantuvo la división medieval en tres estamentos: nobleza, clero y estado llano. La separación entre los distintos estamentos, sin embargo, no fue tan rígida, y además se introdujeron distinciones de carácter económico. Así, dentro del estamento de la nobleza se distinguía entre grandes títulos, ya sea entre caballeros e hidalgos, dependiendo de su cuantía de sus rentas. La religión en esta época está en crisis por una serie de críticas que hace la sociedad, la cual produce una ruptura en la religión católica. Los sacerdotes, abades y obispos hacían todo lo posible para obtener ventajas económicas. El cristianismo ya no se preocupaba tanto sobre la formalidad de la religión, sino que se preocupaba más por vivir la religión de forma íntima y sincera. Todo esto desencadenó una revolución dentro de la iglesia y surgió la reforma. Hay dos tipos de reforma: la protestante, que era dirigida por Martín Lutero, y la contrarreforma, que se dio dentro de la Iglesia Católica. Mira, la verdad, primero que todo, hablar de Renacimiento, hablar de cualquier periodo literario, no supone un corte abrupto de un periodo, de una tendencia a otra. Cuando hablamos de movimientos, de periodos literarios, periodos culturales, generalmente estos periodos conviven con un periodo entrante, con un periodo saliente. Hablar de golpe, decir el Renacimiento comienza en ese periodo, no.
Entonces, cuando hablamos de Renacimiento, estamos hablando de una serie de factores que son de carácter político, que son de factores de carácter económico, son factores incluso de carácter religioso, que van contribuyendo a que este movimiento se vaya consolidando. Dentro de esos elementos, claramente podemos identificar a estos grandes pensadores del humanismo, ¿cierto? Que son los que por primera vez, saliendo de esta ya tardía Edad Media, empiezan a cambiar su enfoque, su visión respecto a lo que es el hombre, respecto a lo que es el quehacer del hombre y respecto al objetivo de lo que el hombre debe hacer. El inicio de esta época se debe a varios hechos. Uno de los principales fue el desarrollo de este movimiento cultural europeo, que está estrechamente ligado al Renacimiento, llamado el humanismo. Lo que pasa es que el humanismo se debe básicamente a un reencuentro con la cultura clásica. Todos sabemos que durante la Edad Media hubo una suerte de oscurantismo, si bien hubo cultura, hubo arte, pero hubo una suerte de oscurantismo respecto a lo que era la herencia o el acervo de la antigüedad. Entonces los humanistas tienen la suerte de reencontrarse con todo este cúmulo de trabajo clásico, de encontrarse con los grandes pensadores clásicos, con los grandes literatos clásicos. Por lo tanto, ellos descubren que en ese arte se encuentra un principio fundamental que todo artista busca, independiente del periodo, que es el arte de la perfección. El Renacimiento fue un periodo que duró aproximadamente 200 años. Esto abrió la posibilidad de numerosos hechos, ya sea el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla o la invención de la imprenta. El tema del arte, por un lado. El otro hecho del cual me admira mucho es el tema de, ¿cierto?, la caída de Constantinopla en 1453, cuando cae en manos de estos turcos. Y todo ese material, todos esos eruditos, imagínate, todos esos estudiosos que había en esa región, huyen hacia la Europa tradicional que conocemos nosotros, pero al huir se traen todo el bagaje cultural de ahí. Ellos estaban más cerca justamente de los grandes clásicos, entonces se traen todo ese material y llegan a difundirlo. Y otro hecho histórico, entre comillas, es la presencia de Florencia. Yo creo que Florencia como ciudad-estado es fundamental porque ahí está en la cuna del Renacimiento. Y si tuviésemos que hablar de Renacimiento como ciudad emblemática, no por ello podemos dejar de lado a un personaje que es Leonardo da Vinci. Yo creo que Leonardo da Vinci representa lo que el hombre renacentista quería ser, un hombre apto, preparado, entusiasta en todas las ramas del conocimiento. Cuando hablamos de este personaje, nos referimos a alguien que dejó todo un legado. El arquitecto, matemático, ingeniero, filósofo, artista. Este fue Leonardo da Vinci. Leonardo fue un impulsor de las artes. En su vejez, un inventor bélico. Y también estudió la anatomía del cuerpo, además de la sustentación y las corrientes de aire. Fue todo un pensador e innovador. La vida de Da Vinci tal vez nos puede decir cómo era la época en aquel entonces. Bueno, Leonardo da Vinci, voy a hablar un poquitito de Leonardo, el hombre que lo quería saber todo. Era científico, le gustaba la anatomía, le gustaba la botánica, le gustaba la zoología, le gustaba el arte, le gustaba la ciencia, creador de la perspectiva, impulsador de muchas innovaciones dentro de la línea de la ciencia. Bueno, él tiene una vida bastante nutrida, bastante entretenida. De hecho, gracias a la vida de él se han hecho películas, se escribieron libros. Es uno de los principales precursores de la ciencia en términos de la medicina. Un dato anecdótico más o menos importante: él se dedicó todos sus últimos años de la vida se dedicó
a las ciencias naturales y específicamente a la anatomía de la medicina. Y él descubrió lo que era la arteriosclerosis, descubrió el funcionamiento del cuerpo humano. Sin embargo, todo eso quedó escondido, quedó guardado hasta que fue superado por la ciencia. Entonces, en el momento cuando se descubrieron los escritos de Leonardo, ya estaban atrasados. Además de Da Vinci, en este periodo hubieron varios artistas reconocidos, como Miguel Ángel o Rafael Sanzio. Esto se debió a que había un gran movimiento artístico, lo que buscaban la perfección anatómica del hombre y el humanismo. El Renacimiento en sí, que es el periodo de Leonardo, está dividido en dos partes. Uno es el 400 y otro es el 500. En el 400 empieza el humanismo en Europa, específicamente en Florencia. Ahora, uno de los precursores del arte florentino, inicio del Renacimiento, fue Brunelleschi. Dentro de ello también podemos encontrar grandes artistas. Obviamente podemos tener a Botticelli. Botticelli con su obra, por ejemplo, El nacimiento de Venus, La primavera, también marcaron un hito dentro del Renacimiento, siempre buscando algo nuevo, algo distinto, algo no visto, y estos artistas siempre lo lograban. Otro artista importante fue Durero, otro artista importante fue Rafael de Sanzio, ¿ya? Y ahí ya estamos pasando a la segunda etapa del Renacimiento, que es el 500. El 500, ahí aparece una gran manifestación artística, donde tenemos a Leonardo da Vinci, donde tenemos a Rafael de Sanzio, donde tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, donde tenemos a Bernini, bueno, conocido por todos, Miguel Ángel Buonarroti, creador de grandes esculturas como la Pietà, como Moisés, como el rapto de Proserpina, pero Miguel Ángel también es el creador de la Capilla Sixtina, con toda una revolución de lo que era la imagen del Antiguo Testamento, toda una revolución de lo que era Dios, toda una revolución de lo que era la imagen de la creación del hombre. ¿Ya? En fin, fue una época impresionante, ¿ya? Una época que ojalá se volviese a repetir en términos de creación y de buscar lo novedoso. Comienzo de mensaje publicitario. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Trabajo aquí con mi viejo y mi hijo, Big House. Todo aquí tiene una historia y un precio. Algo que he aprendido luego de 21 años es que nunca se sabe qué entrará por esa puerta. Finalización del mensaje publicitario. Regresamos a este episodio de Viajando al Pasado, pero ahora iremos al área de análisis artístico, mejor conocido como la AAA de este programa, con el presentador Felipe Dalgalarrando. ¿Qué tal? Me encuentro aquí, en la casa del señor Felipe Dalgalarrando, un destacado profesor de la Pontificia Universidad Católica. Es un gran conocedor de materia del Renacimiento y es por eso que decidimos entrevistarlo. Para comenzar, estimado, ¿podría usted explicarnos qué es el humanismo? El humanismo es una tendencia, un movimiento que nace en el siglo XIV en la península itálica y que destaca ciertas virtudes del hombre, hace una visión más profunda de las obras de la antigüedad y busca justamente resaltar y destacar obras literarias de Grecia y de Roma. Se cuenta que es Petrarca el primer humanista en el verdadero sentido de la palabra. Petrarca habría sido el primero en destacar que todo el periodo que cubre desde la caída de Roma hasta el término de la Edad Media constituye una era oscura del oscurantismo, una era en que no se desarrollaron las letras. Y es Petrarca el que dedica buena parte de su vida a redescubrir estos autores como Cicerón, Virgilio, Vitruvio, que dejaron un enorme
y muy rico legado, pero que se había perdido en la Edad Media. Y al parecer estas dos ciencias tienen su origen en la antigüedad clásica, ¿o me equivoco? Efectivamente, como veníamos comentando, más que ciencias diría yo que son ciertas tendencias, ¿no es cierto? Estas dos tendencias, estos dos movimientos, tienen su origen en la antigüedad clásica porque estos humanistas, como Petrarca, como Dante, como Boccaccio, que conversaremos de ellos en un segundo, hacen una búsqueda de estos valores destacados por la antigüedad clásica, por los autores de la antigüedad clásica, tales como Virgilio, Cicerón y tantos otros. Tengo entendido que en el Renacimiento hay destacados personajes, sean escritores, arquitectos, filósofos, entre otros. Sí, hay muchos autores, muchos intelectuales en la época, destacando los que comenté hace un segundo: Dante, Petrarca, Boccaccio. Dante, por ejemplo, siendo el más antiguo de los tres, fue el que escribió la Divina Comedia en idioma vernáculo, en lengua vulgar, que es el italiano básicamente. Por tanto se le considera el padre de la lengua italiana y es uno de los más importantes escritores a nivel universal. Este libro es un libro de poesía que está compuesto de 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Ya, eso fue todo, amigos. Hasta la próxima. Luego de la entrevista, nos movemos al área de análisis de obra, donde nos espera nuestro experto Arnoldo Koenig III, que nos hablará sobre la escultura renacentista El Moisés de Miguel Ángel. Bueno, y usted está un poco nervioso, así, lo noto un poco incómodo en todo caso. Bueno, la verdad es que no estoy muy acostumbrado a hablar frente a televidentes, pero la verdad es que hay que estar relajado, ¿no? Sí, obvio, relajado. Además que si se equivoca, la computación hace su magia, ¿o no? Claro, toda la razón. Disculpe una preguntita. Sí. ¿Podría usar mi apunte, por favor? Claro. Vale, muchas gracias. Buenos días, televidentes. Hoy estamos cerrando este capítulo de Viajando al Pasado. Esta vez con la sección AAA, área de análisis artístico. Esta vez nos acompaña Arnoldo Koenig III, de la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Un licenciado en Harvard de artes renacentistas. Bueno, Arnoldo, ¿qué nos puede contar usted de esta obra, El Moisés, de Miguel Ángel? Muy buenos días televidentes. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Arnoldo Koenig III y hoy día les hablaré sobre El Moisés, obra renacentistas. El Moisés de Miguel Ángel, la verdad es que es una obra impresionante. Yo me especialicé mucho en esta obra. Y ahora les contaré de qué trata y yo qué hago acá. Moisés de Miguel Ángel es claramente una escultura renacentista del siglo XVI, perteneciente a la etapa Cinquecento en Italia. Un dato importante de esta escultura es que la constituye la figura central de la tumba del Papa Julio II, que se encuentra en la iglesia de San Pedro in Mincoli, a Roma. Bueno, pero claramente Miguel Ángel no habrá hecho esta estatua por ocio, así, por aburrimiento. Tiene algún trasfondo, una historia por detrás, algún propósito, ¿no? Claro que sí. Es importante destacar que fue realizada por Miguel Ángel Buonarroti, un importante escultor fiorentino. El tema de esta escultura es bíblico, y como su nombre lo explica, retrata al profeta Moisés, que recién regresó de su estancia de 40 días en el monte Sinaí, portando bajo el brazo las tablas de la ley, para mostrárselas a los israelitas. Ya veo, sí, con razón tenía alguna cara como de susto, así, de espanto, Moisés, además que estaba como en una postura como media de asombro, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Qué nos puede decir de la estructura de esta estatua? Bueno, la verdad es que Felipe en un cierto ámbito está equivocado. Podemos apreciar horrorizado el rostro de Moisés, debido a que en esta situación los israelitas habían abandonado el culto a Yahvé y comenzaron a adorar el becerro de oro. Miguel Ángel capta el instante en que Moisés vuelve la cabeza y va a levantarse lleno de furia ante la infidelidad de su pueblo.
Anatómicamente hablando, los brazos del profeta exhiben la fortaleza y tensión de un atleta, a pesar de la armadura del mismo. Ya veo, sí, bastante fortachón este Moisés, a pesar de ser tan viejo. Esta pregunta es sumamente interesante. Me refiero a que, ¿por qué esta estatua pertenece al periodo del Renacimiento y no a otro movimiento artístico, como por ejemplo el romanticismo, la Edad Media o el neoclasicismo? Arnoldo, por favor, tenga la bondad de explicarnos. ¿Cómo no? Podemos ver en esta escultura las características del estilo renacentista. Búsqueda de la belleza ideal, acentuado naturalismo, interés por la figura humana y su anatomía, el cuerpo humano como expresión del ideal humanista, de virtud y fortaleza, y no como el depósito del pecado como en la Edad Media. Gracias, Arnoldo, un placer. Eso fue todo, señores. Cerramos este episodio de Viajando al Pasado. Me informan por interno que aún falta algo. Los enviaremos con Brian, nuestro presentador, a la conclusión. A lo largo del episodio de hoy, profundizamos sobre la gran época del Renacimiento, enfocándonos en su cultura, arte, literatura, entre otras cosas. Y también abarcamos sobre el humanismo y la invención de la imprenta, que fue un hecho que marcó profundamente al Renacimiento, masificando libros y también así la cultura. Muchos de nuestros espectadores se podrán preguntar qué relación tiene este periodo con el mundo actual. Y la verdad es que nos dejan un gran legado en diversos ámbitos, ya sea la filosofía, las matemáticas, una amplia cultura, literatura y... Es obvio e indiscutible que el presente se halla yaciente sobre el pasado conjunto de obras, hechos, tesis y formulismos impulsores de nuevas formas y disciplinas. Hay maravillas al día de hoy que nos asombran, pero cuando hacemos un enfoque retrospectivo de las épocas anteriores y nos ubicamos en ese tiempo, nos asombramos aún más. El aporte renacentista se ve reflejado en el presente como proyectos realizados finalmente. El arte se halló investido de un estilo elaborado constituido de sí mismo, que le valió a las obras de los artistas que produjeron en esa época la eternización de sus obras. En la era del Renacimiento, los pintores y arquitectos establecieron metódicamente el uso meticuloso de la perspectiva, la geometría suavemente aplicada a la técnica edificatoria y arquitectónica fue un legado a la cultura y el arte universal del humanismo. Con todo esto, y luego profundizar sobre esta gran época de la historia, termina este capítulo de Viajando al Pasado.